qué gusto. Ya está grabando, querido Jorge. Bueno, te agradezco este rato de charla. Yo te he escuchado en varias charlas, este, sobre todo en tiempos pandémicos, cuando uno por ahí tenía menos tiempo de salir a pescar o menos tiempo de otras actividades y se dedicaba a cultivarse un poco. Y se han descubierto estas nuevas formas de comunicación donde uno accede a la palabra de personas que quiere y respeta de primera mano, ¿no? Que me parecen fantásticas. Así que hoy estar yo protagonizando esta charla contigo me parece un lujo, te agradezco mucho. No, al contrario, no, muy agradecido, además que a veces estos amigos comunes que nos vinculan y nos hacen encontrarnos también es un privilegio, ¿no? Sí, Así en que este muy caso agradecido. tenemos a Gabriel Ducase, un luchador ambiental, un pescador deportivo, miembro como yo del grupo Ríos Sanos, la agrupación que formamos justamente viendo tanta desidia, tanto dolor en el río, en ese momento en donde estábamos todos guardados, menos las redes, que seguían colando el río en una situación dramática que va a tener que ver con el tema que hablamos hoy, esto de la bajante extrema, como hacía añares que no se veía. Y bueno, en ese contexto se está planeando una mega obra, que es el tema que nos convoca hoy en esta charla, que es la hidrovía. Sé que este proyecto, digamos, con fuerte norte económico, no está teniendo, como decía Martín Blettler, un científico también con el que hemos charlado, el mismo peso en la pata ambiental, ¿no? No es una mesa sostenida por dos patas que pesan igual, parece ser que se atiende una sola. Y nadie está hablando de las consecuencias que puede traer, y ahí voy a citarte a vos, esto de amoldar el río a los barcos y no los barcos al río, ¿no? Así que quiero que me cuentes vos qué implica esta mega obra, si es un real beneficio para el país, si nos beneficia por un lado, nos perjudica por otro. Ponenos en contexto, por favor, Jorge. Poner en contexto a tu audiencia en este tema, tratándolo de hacer de la manera más simple posible. eh, es el hecho de tener claro que el proyecto de la denominada hidrovía Paraná-Paraguay nace fundamentalmente en la década menemista en la Argentina, durante el neoliberalismo, también acompañada y potenciada, diría, fuertemente por las corporaciones financieras internacionales, particularmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también la Corporación Andina de Fomento, lo cual no es un dato menor, y que se consolida en lo que fue la iniciativa para la integración de la infraestructura sudamericana. Por ahí los que están más vinculados a los temas de desarrollo territorial y sus estrategias lo tienen identificado como la IRSA o IRSA con doble I, donde el corredor norte-sur de navegación o de la mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay aparece con mucha fuerza dentro de los conceptos complementarios por excelencia de los corredores bioceánicos. Es decir, la hidrovía de alguna manera atraviesa, corta los corredores Atlántico-Pacífico, que son estas grandes autopistas que tratan de trasladar la mercadería fundamentalmente hacia Asia. Eh, Nosotros venimos desde distintas articulaciones, pero originariamente desde la coalición Ríos Vivos, que era una coalición de casi 250 organizaciones de la Cuenca del Plata en aquella década, y perduró hasta el año 2005 aproximadamente, monitoreando el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay. Tuvo un proceso exitoso que fue lograr impedir, y ahí voy territorializando más el relato, Uh -huh. lograr impedir la destrucción de 8 pasos rocosos en el río Paraguay. ¿Qué son los pasos rocosos o pasos críticos rocosos? Son represas naturales que regulan el río, en este caso el río Paraguay, y se los quería dinamitar. ¿Para qué? Para que pudieran pasar barcos de gran tamaño
hasta el corazón del gran pantanal brasilero, paraguayo, boliviano. Un Estamos segundo, hablando... un Sí. segundito, Julián. ¿Aparecen las dos ventanas? Porque yo después lo tengo que bajar a YouTube. ¿Aparecen las dos ventanas o aparece una cara sola cada vez que hablo? Perdón, A una mí, cosa técnica. Pues, a mí no se me modifican las dos ventanas en ningún momento. vos tenés las dos ventanas. Sí, sí. ¿Cómo quedaría grabado esto? Pues? No sabemos. Bueno, continuemos. Entonces, yo te había escuchado decir de estos diques naturales, digamos, de estas angosturas hechas, digamos, de piedra o de la conformación geológica del río Paraguay, que de haberlo Exactamente. dinamitado, Paraguay estaría un 20% más desertificado, ¿no? Una Exactamente. acción antrópica así, alegremente decidida como para, con fines economicistas, digamos, puede generar justamente también una consecuencia económica, además de ambiental, terrible. Es absolutamente una consecuencia, muy bien lo has dicho. Y esto es importante, tomar este ejemplo del río Paraguay con lo que puede llegar. ¿Cuándo fue eso del intento de ensanchar el... Estamos hablando del año 2000, perdón, 1996, 97, 98, que se logró frenar esto Bien, con una fuerte incidencia en estos bancos. Se conformó incluso un panel de expertos independientes en aquel momento, liderado por SEBRAC, una organización de Brasilia muy comprometida con los procesos del Pantanal. Mauricio Galinski la lideraba, un ser humano fantástico, y que emitió observaciones a los estudios de impacto ambiental que habían hecho en aquel momento consultoras contratadas por estos bancos y los gobiernos muy, muy flojos, malos estudios, donde incluso hasta María Julia Alzogaray los observó siendo ministra de Ambiente de Menem, lo cual dice mucho, ¿no? En esa línea, haber logrado evitar esto fue relevante, pero yo utilizo este ejemplo para tomar una dimensión de lo que puede implicar, como es el proyecto actual oficial, de profundizar no solo el tramo Río de la Plata, Rosario, Ciudad de Santa Fe, ensanchar los canales, mayor calado, sino que además se pretende hacer esto también en el Paraná Medio para que los barcos lleguen a Corrientes y Asunción con mayor capacidad de carga los 365 días del año, las 24 horas del día, en la mayor crisis hídrica. Perdón, pero el gato ha hecho sus cosas. invitado especial. Invitado especial. En la mayor crisis hídrica Uh-huh. que atravesamos y que son públicas y notorias en términos climáticos, económicos, incendios y las alturas del río. En ese sentido, con semejante bajante, seguir profundizando el cauce principal, sin estudios de impacto ambiental en cada caso concreto, pero fundamentalmente sin una evaluación ambiental estratégica, que es Uh-huh. lo que le estamos planteando ahora a la justicia, hemos accedido a la justicia planteando esto, no se puede avanzar en ningún tipo de licitación, llámese como se llame, no se puede avanzar en obras ingenieriles de semejante intervención, porque el daño que se le puede producir al valle de inundación, que implica a varios reinos de vida, de fauna y flora, sería realmente trágico. Entonces, el poder dimensionar la escala de impactos es relevante, y para poder dimensionarla necesitamos participación ciudadana, participación académica, diálogo intergeneracional, conversación y aprendizaje de los pueblos de pescadores, de las poblaciones de pescadores, etcétera, etcétera, etcétera. En uno de los etcétera, me gustaría decir que se supone que las provincias, que son las tutelares de los recursos, deberían tener alguna voz en esto. Yo no sé si
por una cuestión de obediencia política o de alineamiento con el gobierno de turno y el gobernador de turno, se llaman a silencio y, en todo caso, ante la ausencia de una preocupación provincial por qué puede pasar con sus recursos, con sus valles de inundación, tal como estás mencionando, ante la ausencia del ámbito político, ¿qué pasa con el Poder Judicial, que sería el gran árbitro, ¿no?, de toda sociedad? Y bueno, los medios de comunicación, ¿no? Como sabemos, las sociedades o tienen sanción moral o legal. En este caso, afortunadamente, ustedes, digamos, abogados ambientalistas, vos, Enrique Viale, no sé si forman ustedes una entidad en su conjunto o Sí, actúan sí, la individualmente. ¿La? Asociación Argentina de Abogados Bien, Ambientalistas, y hemos interpuesto una acción por el tema hidrovía hace muy pocos días, bien. precisamente un amparo federal para que se hagan estos estudios, para que se haga la evaluación ambiental estratégica antes de tomar estas decisiones. Los estudios no se están haciendo o se hacen y se callan los resultados o no se informan los resultados. Bueno, de esto, precisamente de esto, antes vuelvo sobre la reflexión previa y Sí, después a esta perfecto. segunda pregunta. Eh, el gobierno nacional constituye el Comité Federal de Hidrovía. Ok. Nosotros, donde están las provincias ribereñas, fue invitada a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, pero el Comité Federal como tal no está tomando decisiones y no funciona desde nuestro punto de vista seriamente. Al año nos retiramos. Es decir, que es un federalismo bastante complaciente en parte de la autoridad nacional, pero a la vez se está dando un debate dentro del oficialismo muy interesante, Dentro del que oficialismo, mirá. dentro del oficialismo y dentro de los diversos sectores que los componen, que creo que es muy interesante, porque se está poniendo en crisis el modelo menemista de privatización del río, con una discusión sobre la soberanía del río y la recuperación de la misma por Menemista. parte. La privatización del río fue un fenómeno menemista. Ajá. Sí, sí, Es decir, sí. la destrucción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de toda la flota naval y marítima argentina de bandera propia fue destruida por el menemismo, como los ferrocarriles. Entonces, Sí, tiempos de Menem, ideas locas también, como la de la represa del Paraná Medio, que no casualmente surge en ese contexto, ¿no? a- La a- de suspender a- los veedores argentinos en los barcos que pescan en el sur, bueno, en fin. absolutamente, el caos de la merluza en el mar argentino, sí Tal. señor. En ese sentido, hay un debate interesante que creo que hay que rescatarlo y que hay que empujarlo, hay que potenciarlo, que es esta discusión que se está dando. Quizás eh, este periodista de Página 12, Mempo Giardini, nunca pronuncio bien el apellido, Mempo Giardinelli Giardinelli, lo es está. escritor. Exactamente, él lo está de alguna manera también abriendo a este debate y es muy interesante. Ahora, eh, hay federalismos y federalismos. Es decir, el feudalismo no es federalismo. Y hay representantes en ese Comité Federal de la Hidrovía que no honran la función desde el punto de vista de una agenda ambiental seria. Y yo voy a dar el ejemplo de mi provincia, de Entre Ríos. Es decir, ¿cómo va a estar de representante de la provincia el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Íñiguez, que es el que quiso privatizar en el 2012 las islas públicas de todo el delta argentino, de todo el delta entrerriano? Esa actitud, creando una sociedad anónima que se denominaba Arroz Entrerriano Sociedad Anónima, fue una actitud tan alevosa que la ley no duró vigente 2 meses, porque fue un escándalo. Y ese personaje es el representante de la. Pero además, pero además es el responsable de los estudios de impacto ambiental en Ah, la bueno, nueva hidro. me quedo Entonces, tranquilo. hay una cuestión del concepto político de federalización y después de su instrumentación o gestión y de los Claro, actores que están claro. ahí.
hay gente interesante. Yo puedo nombrar al vicepresidente del nuevo órgano de control, que es el ente de control y gestión de la vía troncal del río Paraná, que es el ingeniero Hernán Orduna, es el vicepresidente, ni más ni menos, del órgano de control que por primera vez se lo crea después de 20 y pico de años, otro escándalo de este fenómeno hidrovía. Y es un actor es un ser humano muy interesante, muy formado, y que ha tenido reflexiones muy buenas sobre la verdad de esta historia. Por eso digo, hay que ser ahí también, Claro, no tener embolsar a todos bajo un mismo rótulo. exacto, mucha atención en cada uno que es entrerriano también, fue vicegobernador de Entre Ríos en la primera gestión Ujú. del gobernador Busti. Lo que quería expresamente manifestar esto porque sí las provincias están interviniendo con distinto nivel de escala y de diversidad de actores. A veces uno piensa que, bueno, gente valiosa, sí, como ocurre también con el Consejo Provincial Pejero, se citan a los sectores, se da un baño de democratización de la discusión, pero en definitiva después no son vinculantes las opiniones de los sectores que abogan por una medida precautoria del recurso, los cupos de exportación de pescado siguen igual. Bueno, no me quiero desviar del tema, ¿no? Pero en el caso este de la hidrovía, en un contexto de una bajante extrema, histórica, como la que hemos visto. Me tocó estar pescando, por ejemplo, el otro día con nuestro amigo en común allí en Paraná, con Gabriel Ducase, y durante la mañana que estuvimos pescando, frente a Bajada Grande, de la vereda enfrente vimos surgir focos de incendio, pero no como si se hubieran puesto de acuerdo cronometradamente personas, como para que a las 10 empezó una columna de humo en un lado, a las 10 y cuarto en otro, a kilómetros de distancia, y 3 o 4 chimeneas así humeantes, que parecen no tener consecuencias por debajo de la superficie para mucha gente. Pero sí hay que saber que te había escuchado decir a vos, 1.100.000 hectáreas quemadas desde 2020, son cenizas que van al agua, son cenizas que afectan la vida y que diluidas en mucho menos agua, por este contexto de no tener los valles de inundación llenos, por estar el río encajonado, también terminan perjudicando la vida. Si a esto le sumáramos una hidrovía, nos hablaba hace un tiempito Martín Blettler, otro científico, que él había estado en Alemania cuando se hicieron algunos estudios sobre el Elba, sobre hidrovías del Elba, y se medía el impacto de las olas en los alevinos, ¿no? Que para un alevino, que no tiene el valle de inundación, no tiene el refugio en la isla, y solamente debe estar encajonado en un curso central, una ola de 1 metro es un tsunami. Y el gasto energético de los invertebrados que come también, y realmente si la vida va a estar concentrada en un cauce más profundo, donde se quiere elevar el tiro de barco de 34 pies a 42, y esto va a hacer que la cubeta sea más profunda y por lo tanto haya menos agua en los valles de contención, toda la vida se va a concentrar en esos carriles profundos, y ahí vamos a tener barcos generando este movimiento de acción antrópica que va a perjudicar, ¿no? Con consecuencias que parecen no estar ni siquiera en carpeta de estudio. Pero preocupa seriamente, ya venimos de 4 o 5 años de muy mala reproducción de las especies, y si encima van a tener que reproducir en este contexto, yo no sé si no estamos asestándole varios lanzazos cual toro herido al Paraná Eh, por varios lados, ¿no? yo creo que ahí sí hay un debate que es profundamente político. Previamente a esto, yo creo en la justicia, creo también en algunos jueces, por lo que decías vos de cómo va a reaccionar. Hay en Entre Ríos, pero también en muchas otras provincias, están sucediendo cosas, digamos. Hay jueces que están empezando a dictar sentencias muy interesantes. Y en cuanto a la gestión democrática del agua, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son muy, muy interesantes. Bien, Podemos discutir en cuanto a su cumplimiento y aplicación, pero son muy interesantes. bien, bien. En ese sentido, hay un debate político que es relevante y que implica si nos terminamos de convencer seguir siendo una zona de sacrificio en el mundo, territorial y humanamente,
o realmente construir una agenda de políticas hacia la sustentabilidad o en plural hacia sociedades sustentables con nuestras propias capacidades, con nuestra propia gente, con nuestras distintas escalas más a nivel humano, que en función de lo que te van delineando los sectores de poder concentrado que hoy están dominando el dibujo de los territorios y el diseño de los territorios en la Argentina. Y cuando digo dibujo y diseño hablo de modelo de producción, modelo de consumo, y esto está produciendo, lo que a mí no me deja de sorprender es cómo en un plazo de 25 o 30 años se puede cambiar la geografía y la diversidad fantástica de un país como la Argentina, por lo menos en sus áreas más biodiversas, como puede ser la Pampa húmeda, el Chaco americano, la Mesopotamia, el litoral, como se ha producido en esto. Ahí uno ve este impacto antrópico del antropoceno en 30 años quizás, porque es alevoso, ¿no? Sí, además en función de un modelo que va a permitir explotar eso en muy poco tiempo, porque no son zonas para Absolutamente. darnos de comer 400 años como la Pampa húmeda hizo hasta ahora. Son pan para hoy, hambre para mañana, digamos. En Entre Ríos había un economista que siempre decía, hace 40 años producíamos 150 alimentos, hoy no producimos más de 8, Ah, qué interesante. y lidera la soja. Entre Ríos era soberana alimentariamente antes de tener el túnel y los puentes, y resulta que el túnel y los puentes la vació, Mirá vos. es Bueno, tremendo. más allá de obras como ahí la autopista Rosario Victoria que han alterado con esos terraplenes, han indicado el agua y han impedido el paso, ¿no? Porque eso debió hacerse sobre pilotes y se hizo sobre terraplén, con lo cual el humedal quedó partido al medio. Bueno, muchas cosas para hablar, pero volviendo al tema este de la hidrovía, los estudios ambientales, aún manteniendo el proyecto de la hidrovía, podrían servir para generar medidas de compensación, ¿no? De tratar de, aunque sea, de mitigar el impacto si es que la decisión política es llevarlo adelante. Y bueno, tener en cuenta, vos te escuché hablar del paso este de las hermanas ahí en la zona de Ramallo, que va a cambiar el sentido al río. Contame un poco cómo es eso y por qué es importante no hacerlo alegremente eso, sino tener mucho cuidado ahí. Lo que sucedió en Ramallo fue una modificación del paso de las hermanas del lado izquierdo al lado derecho, pegado a la ciudad de Ramallo, con una gran isla en el medio, sin estudios de impacto ambiental. Lo que nosotros utilizamos el caso Ramallo para decir esto no se puede replicar en el resto del río Paraná, en el tramo argentino, porque al no haber estudios de impacto ambiental en un paso crítico se desconoce en principio sus impactos ambientales y sociales de semejante modificación. Además, esa modificación se hace, como decíamos, en la mayor crisis hídrica conocida en el territorio en 100 años, que se sostiene y que va a perdurar. Hay que mirar simplemente los cuadros y las proyecciones, y que, insisto, no se puede, es sorprendente, porque se utiliza el concepto de la emergencia, de la crisis hídrica para profundizar el modelo que la produce, y por lo tanto para profundizar el cauce, porque no hay agua para los barcos. Claro, claro. Es un Entonces, tiro en el pie. exactamente, es un tiro en el pie o no sé si en el corazón, porque es tremendo. Es decir, y hacer esto, prostituyendo, tergiversando el concepto de crisis hídrica para profundizar un modelo que en definitiva se está llevando puesto los ecosistemas, en particular de humedales y sus ecosistemas asociados, es tremendo. Entonces, ahí le estamos pidiendo al juez que tiene que ponerse incluso mayor atención en la aplicación del principio preventivo y precautorio, pero con un dato no menor, que en función de lo que vos decías, un estudio de impacto ambiental como fundamentalmente una evaluación ambiental estratégica,
puede decir también todo lo que no se puede hacer. O incluso puede decir, esto no se puede hacer porque nos falta estudiar un montón de años. Claro. Es decir, no se puede hacer yo siempre pongo el ejemplo de lo que nos pasó en la lucha contra la represa de Paraná Medio. Margalef, que era un biólogo de excelencia español, cuando se paró frente al Paraná Medio, dijo, es imposible a esto estudiarlo. ¿Cómo me van a pedir que estudie el tercer centro de mayor diversidad biológica de la Argentina en 1, 2 o 3 años? No me alcanza la vida. Wow. En aquel momento se conocía la vida de 6 especies de peces, año 1996, que eran los más comerciales, pero de los 245 restantes conocidos no se sabía absolutamente nada. Y él decía, ¿cómo voy a quemar una biblioteca milenaria sin conocerla, Fíjate vos, sin en ese poder año vos ya leerla? me hablabas de menos de 300 especies, hoy ya se hablan de que hay 400 migratorias. O ¿Te sea, das cuenta? en muy ¿Te pocos das años, cuenta? ¿no? ¿Te das Migratorias cuenta? encima, Migratoria, que migratoria. necesitan esa hidrovía justamente, pero para sus funciones biológicas. Así Bueno, que y ahí es donde, otro punto a a- estudiar, qué ahí impacto es van a donde, generar en estas ahí, especies. esto es tan importante en el sentido de que, ¿por qué se constituye un comité federal de hidrovía cuando lo que se tiene que constituir es el comité de cuenca, Mm, donde haya una sinergia que pueda tener este tipo de diálogos, que pueda tener este tipo de diálogo para construcción de decisiones donde los bienes hitícolas no pueden funcionar en un consejo perdido allá claro. y el tema del gran negocio de la hidrovía en otro allá y el tema del megaproyecto de represa, porque a todo esto ahí está congelado un proyecto de construcción, escúchame Vilmar y escúcheme bien, de 6 represas en el río Paraná. Ese proyecto quedó congelado, pero teóricamente se lo va a sacar en el 2025, se lo va a revisar. Claro, claro. 6 represas entre el Paraná inferior y el Paraná medio. Otro Wow. delirio, otro Yo delirio. había escuchado una ampliación de Yacyretá porque no le funcionan las 30 turbinas originales, le iban a hacer una más, pero ahí arriba donde ya el daño está hecho. Yo tengo amigos que están en Misiones, no pescan una boga ni ven un pescado en foto, porque no ha quedado nada. Bueno, Hay un proyecto todavía en el freezer, pero que fue incluso, existe el informe final. El informe final plantea represas en Villa Constitución, wow, en las acá nomás. puertas del Parque Predelta, en el Cerro, en el viejo proyecto de Paraná Medio entre Reconquista y Goya, y otro cerca de Empedrado también entre Corrientes y Chaco. Un disparate, un disparate. Esto, esta charla, yo soy pescador deportivo, en esencia, periodista, pero pescador deportivo, trabajo de eso, hago notas para Weekend y demás. Me parece que pescador del siglo XXI, el deportivo sobre todo, tiene que ser socio de los peces, ¿no? Y ser socio de los peces implica estar atento a los problemas de su hábitat y de la caza de los peces. Entonces, en esto de reforzar los anticuerpos sociales frente a avances de 3 o 4 personas que deciden cosas en una mesa y que sacan leyes o proyectos económicos así sin tener en cuenta los intereses de los demás, me parece que el pescador deportivo también tiene que conocer más y hacer oír su voz y querer más la vida, porque bueno, el objeto de nuestro disfrute son los peces y si no los cuidamos, bueno, estamos complicados. Yo, yo quiero saber cómo siguen los pasos ahora que ustedes han presentado el amparo. Este, ¿Cómo siguen los pasos ahora en la Bueno, justicia, ¿no? Ustedes presentaron el amparo nosotros, desde la nosotros Organización de Abogados Ambientales. exactamente, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el Juzgado Federal de San Nicolás, y en este momento ya han sido notificadas las partes demandadas, que son el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Ambiente de la Nación, la Subsecretaría de Vías Navegables, la Administración General de Puertos y también el órgano de control, el ente
el ente de control y gestión de la hidrovía. Le están corriendo los plazos, tienen 10 días para responder la causa de fondo y 3 días la medida cautelar que hemos presentado, donde pedimos que hasta tanto se dicte la sentencia de fondo, no se hagan más intervenciones de artificialización o ingenieriles, como el caso Ramallo, es decir, que no haya 20 o 30 casos Ramallo más utilizando el concepto erróneo de la emergencia hídrica para que avancen este tipo de obras. Cuando vengan las respuestas, que son los informes que tienen que presentar los organismos, el juez tiene que hacer una valoración de la prueba que las partes aporten, pero en general el amparo federal es un proceso bastante rápido en comparación, por eso Claro. en casos de emergencia que lo justifican es una herramienta que utilizamos mucho los abogados ambientalistas, precisamente porque estamos ni más ni menos que en siempre que uno lo dice, lo trata de decir con mucho cuidado, una crisis de civilización, ¿no? ¿Cómo haces para, que me lo pregunto yo también cuando te dice, pero al final te opones a todo, sos un antiprogreso, hay que darle laburo a la gente, ¿no? Gran argumento que se utiliza sobre todo desde el punto de vista político. ¿Se puede progresar en una forma compatible con el cuidado medioambiental o ambiental? Ahí tendríamos que discutir qué es progreso. Ok, perfecto. Y ahí hay un concepto muy lindo, un concepto maravilloso que me lo he apropiado del Instituto de Ecología Política de Chile, que lo lideraban Manuel Baquedano y Sara Larraín. Sara Larraín fue candidata a Sí, presidente del Partido Verde chileno hace ya el siglo pasado, y que es el concepto de línea de dignidad. Entonces, ¿cuál es la línea de dignidad, no de la Argentina, sino de cada pueblo? ¿Qué realmente necesitamos y qué nos están inventando como deseo? claro. Entonces, si vos me preguntás en Villa Urquiza, de donde yo soy en Entre Ríos, nosotros en Villa Urquiza necesitamos volver a la diversidad cuasi agroecológica en un proceso de transición donde la villa, fruto de su inmigración, que era muy diversa, fue la primera villa militar agrícola, se llama Villa Urquiza de la Argentina, antes que Esperanza y Rafaela, eh, era totalmente autosuficiente en términos alimentarios, es decir, volver a la escala humana, esto no es mío, esto lo dicen varios autores de la ecología social y política, es decir, volver a la diversidad productiva y los excedentes, sí, pero ¿cómo puede ser que un país como Argentina esté en la situación de miseria y de hambre que hoy atraviesa, con semejante, sí, con la mayor cantidad de los mejores indicadores de sustentabilidad que no existen en tantos lugares del mundo, ¿no? Y ni hablar de la Mesopotamia y de la Cuenca del Plata. Además, Entonces, se van uniendo las cosas, ¿no? Porque esto es como la minería, ¿no? Que te prometen un progreso y una entrada de divisas y que después no llega a la gente. Y sí perdió ese río donde pastaban sus cabras o donde pescaba el pescador su sustento, perdió la diaria y no recibió el gran beneficio que le prometieron, que siempre queda en pocas manos, o en los filtros de los estamentos económicos más concentrados de la economía. Se nos por eso va, creo que sí, esto de las cartas orgánicas municipales, ¿no? Cómo cada pueblo, cada ciudad tendría que construir su propia línea de dignidad línea de a, par- dignidad. a Muy partir bueno. de discutir, a partir de discutir sus cartas orgánicas, sus constituciones locales. Querido Eso Jorge, genera. qué enriquecedor es hablar con vos. Se nos Se va va el acabando tiempo, el se va el tiempo de tiempo. charla. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás? En este momento estoy en Ámsterdam. Vengo de estar 3 meses en la Argentina. Culpa y gracias al amor voy y vengo. Ah, lo llevan no fines científicos, sino fines de No, oxitocina y no. otras cosas. Se llaman fines amorosos. Muy bien. Gran motivo para viajes y Seguro, para seguro. reflexión sobre la vida y el amor también. Sí, señor. Querido, querido Jorge, gracias por tu lucha, por poner tu intelecto, tu corazón para hacer que seamos mejores huéspedes de este mundo, por tu tarea docente, por acceder a que un ignoto Por te llame favor, por por teléfono y favor. te diga, mira, soy fulano y tengo estas inquietudes y tengamos este rato. No, no, ha sido un privilegio para mí
Vilmar, y además por este amigo común que nos vincula. Y un abrazo de Río muy grande y muy agradecido.